Y bueno, bienvenidos a un nuevo video. Y en cuestión, lo que vendría siendo hablando press de banca. Un ejercicio donde muchos la alaban, muy pocos, bueno, obviamente se quejan y todas esas cosas, hablar por lo lesivo que puede llegar a ser. Y justamente este video se trata ni más ni menos que sobre eso, sobre hablar sobre el press de banca. Obviamente, ¿no? El press de banca puede llegar a ser un ejercicio muy lesivo, ¿no? Incluso, ¿qué es lo que sucede con esto? O sea, yo tengo un video en específico de que habla básicamente de todo el press de banca y todas esas cosas, habla. Que bueno, básicamente el press de banca es donde todos se miden la chota, literalmente. Literalmente, o sea, es donde todos se la miden, básicamente, ¿no? Pero acá te voy a hablar un poco más, ¿ok? O sea, esto es más que nada lo que vendría siendo eh, en relación, no sé muy bien cómo va a ser el título de este video, pero acá yo te voy a hablar sobre lo que vendría siendo en relación sobre el entrenamiento de pecho y los cuidados que se tienen que tener con los brazos sí, pero en sí con el hombro, básicamente, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? O sea, los que hacemos press de banca y toda esa cosa, habla, ¿qué es lo que sucede con esto? Bueno, lo que sucede es ni más ni menos que lo siguiente, de que uno hace press de banca y vos ves muchos que literalmente el brazo en sí como lo tienen, es literalmente hace una línea de 90 grados, básicamente. Pero no, todo lo contrario. Básicamente, tus brazos tienen que estar haciendo como si vos fueses la cabeza de una flecha, que vendría siendo un triángulo. Tus brazos deben estar en un ángulo en la cual eh, teniendo, tienen que tener cierta apertura, pero que en sí vos estés formando un triángulo. Es decir, no pongo así del todo hasta arriba los brazos, sino que un poco cerrando, o sea, básicamente los juntamos un poco hacia nuestro torso, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con esto? De que tus posibilidades de lesionarte básicamente son muchísimo menos que si estaría haciendo un press de banca común y corriente, ahí pongo ahí, porque ahí los hombros, o sea, si yo pongo mis brazos, vamos a decir, en base a una cantidad de grados, 90 grados, un corte, vamos a decir, de 90 grados, mis hombros están muy expuestos y recae mucho el peso sobre el hombro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo lo llevo un poco más hacia mi torso, ¿ok? No, básicamente no abro tanto, sino que cierro un poco, ¿entendés? Como si fueses la punta de una flecha, ¿ok? Entonces no recae tanto el peso sobre los hombros, obviamente. No va a pasar de que, y esto sí, sigue aprendido, obviamente no es que va a pasar de que de repente los hombros ya es que no trabajan ni nada, siempre va a estar trabajando y este es el que te queda ahí jodido, por decirlo de una forma, porque no es que es jodido, pero o sea, que la verdad que se gasta bastante lo que vendría siendo el hombro, pero la cabeza posterior del hombro, ¿ok? Y acordate una cosa, si vos escuchás de que no, que cabeza posterior tiene diferentes cabezas, no, son diferentes miradas, son tres miradas. Lo que vendría siendo el hombro, o por ejemplo, bueno, vamos a decir el hombro, ¿no? Pero o sea, el hombro tiene tres vistas. Eh, vista lo que vendría siendo frontal, lateral y posterior. Básicamente, si es frontal, la, bueno, ustedes me entienden, básicamente, ¿no? Pero eh, recién terminé de entrenar y entonces la cabeza básicamente no me funciona. No me funciona básicamente, ¿no? Pero es el posterior, el deltoides lateral y bueno, y el deltoides, no me acuerdo. Literalmente recién terminé de entrenar, pero bueno, en cuestión. Yo creo que se entiende básicamente lo que quiero que ir, aunque no va en sí de todo el video de las tres cabezas del hombro, que igual son miradas posterior, lateral y después lo siguiente. eh, y después de una vista frontal, básicamente eso es lo que no me estaba acordando, pero en cuestión vendría siendo eso. O sea, o sea, lo que vendría siendo a la hora de entrenar pecho, que se involucra mucho el hombro, más que nada el posterior, hay que saber muy bien cómo entrenar. Y obviamente nosotros
sea, nosotros, cada persona de este mundo tiene una capacidad de movilidad diferente. Algunos, algunos tienen una capacidad de movilidad más limitada y otros menos limitada, pero tenés una dicha capacidad de movilidad. ¿Ok? Entonces a los hombros hay que cuidarlo mucho. E incluso es más, o sea, es lo que lesionarte el hombro o por ejemplo el manguito rotador es lo más común del mundo. O sea, en sí lesionarte el hombro, no te voy a hablar de manguito rotador y todas esas cosas, en sí el hombro, lesionarse el hombro es muy común. Pero lo que no tiene que ser común, la sarta de pelotudeces que se hacen, que son errores, que son cosas terribles, de que te puedes llegar a lesionar muy feo y literalmente estar varios meses sin entrenar es lo peor del mundo, básicamente, ¿no? Y es una cagada enorme como una casa. Bueno, a mí me pasó, básicamente, cuando yo me terminé lesionando lo que vendría haciendo la espalda. Por una pelotudez mía, pero bueno, por eso. Uno no tiene que hacer pelotudeces. Para eso es que entonces uno va aprendiendo cada vez más y más y más en este camino, ¿no? Entonces, el pecho, básicamente, entrenando pecho hay que tener cuidado, como cualquier músculo del cuerpo, básicamente, como cualquier músculo del cuerpo que vos vayas a entrenar, ¿me entendés? Como por ejemplo la espalda, tener cuidado de la lumbar, después de las piernas, tener cuidado de la cadera, de las rodillas, los tobillos, después que el bíceps, tener cuidado del codo mucho, que no te agarre tendinitis, básicamente lo que vendría siendo el antebrazo y todo lo demás. Y, y bueno, básicamente de eso. O por ejemplo, tríceps, mucho lo que vendría siendo el codo también, de que no, porque me duele el codo, el codo. Bueno, hay que hacer X cosas. Entonces, en base a que estés entrenando, se lo va a relacionar para básicamente, bueno, zafarte, o sea, zafarte no, o sea, básicamente que no te ocurra ninguna mierda, que no te mandes ninguna cagada por el estilo, básicamente. Entonces, por un lado vendría siendo eso, y obviamente mucho está con esto de hacer, nada, o sea, estiramiento y movilidad. Yo básicamente, yo le tengo que dar, pero un gran enfoque, o sea, una gran importancia a lo que es estiramiento y movilidad, pero a los hombros, básicamente. Porque, o sea, lamentablemente a mí lo que me pasa es que si no estoy bastante ahí haciendo estiramiento, todo, y movilidad, entonces es que los hombros no me funcan, básicamente. El songo es como un encendedor sin gas, no funca, te tira ahí la chispa y de pedo prendes la hornalla, pero o sea, no funca, básicamente, o sea, no va y no va, es la verdad. Entonces, bueno, son también ciertas cosas que cada persona tiene y entonces, bueno, entonces lo vas haciendo y listo, ya está. Entonces, pero al fin y al cabo, o sea, es básicamente mis hombros. Y yo no quiero seguir durante otra cantidad de decenas de meses, básicamente, tampoco decenas, pero o sea, no quiero estar ya más meses sin entrenar y toda esa cosa. Entonces, la cosa es esa, literalmente. Siempre hay que hacer en base a qué músculo vos estés entrenando, hay que relacionarlo con ciertas articulaciones, como por ejemplo que ahora estoy hablando del pecho, bueno, la articulación del hombro, básicamente que hay que cuidarla, básicamente. Mucho el manguito rotador, mucho se jode en eso. Y es por la mala ejecución del ejercicio. O sea, en sí hablando de técnicas y todo lo demás, o sea, no es que haya una odisea sobre cómo hacer la técnica, pecho, codos para atrás, retracción escapular, pum, y a mandarle, y a entrenar pecho, básicamente, ¿no? Pero o sea, tampoco te voy a, o sea, es sencillo. Hay que tener ciertas cosas en cuenta igual, pero tampoco te voy a vender de que no sé qué cosa habla y todo lo demás, ¿no? Pero o sea, las cosas como son, o sea, te va a vender no sé qué cosa, que no sé qué cosa hay que hacer, pero bueno, o sea, lo que hay que decirlo. Pero la cosa es muy sencilla, pero lo que se debe evitar siempre y lo antes posible, básicamente es el tema de lesionarte, de hacer pelotudeces justamente. Entonces, eh, nada, las cosas como son. Cuando es pecho, hay que relacionarlo con el hombro. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay que cuidar la articulación del hombro. Para entonces vos poder entrenar bien, estás perfecto y toda esa cosa. Porque incluso
Yo tengo, literalmente, no es así anécdota mía, sino que, bueno, gente que si vos entras en un gimnasio, vas conociendo gente, a menos que seas un antisocial de mierda, introvertido, pero, no sé, por lo menos en mi caso, eh, yo llegué a interactuar con bastante gente, ¿no? Y me he enterado de que haciendo pecho que se le cae mancuerna en la cara, bueno, eso ya medio pelotudo, a menos que haya un cierto problema, literal, pero, o sea, nada, yo qué sé, o sea, a mí me pasó de que, de que un chico, Tuki, haciendo press de banca y toda esa cosa, habla, eh, está haciendo fuerza y se le sale el hombro del lugar. Yo digo, a la mierda, o sea, vos fíjate, vos escuchás eso nada más. Después no se escucha el resto, no se escucha, o sea, no escuchas la historia completa, escuchás ahí el accidente y toda esa cosa, qué cago, ojalá que no me pase, pero hay que llegar a ese nivel, porque nuestro cuerpo, nuestros huesos, nuestros cartílagos, o sea, nuestro cuerpo en sí, sí, obviamente, si tenés la suficiente cantidad de calcio, si tenés todos los minerales y las vitaminas, es un cuerpo que es fuerte. Dios, o sea, como dice Frank Suárez, ¿ok? El que, bueno, no es el que descubrió el cáncer, ya se sabe el tema del cáncer y todas esas cosas, hablar, pero bueno, el que iba a escribir un libro X sobre el tema del cáncer y todas esas cosas, hablar, y lo mataron, ¿no? De que, bueno, en cuestión, o sea, sin hacer la larga, eh, Dios no hace mierda. No sé si lo dice así realmente, pero o sea, Dios no hace mierda. Dios no hace cuerpos de que, o sea, de que no haga una cagada y toda esa cosa y bla, bla. Dios no hace mierda, ¿ok? Nuestro cuerpo es lo suficientemente inteligente, incluso nuestro cerebro es lo suficientemente inteligente. A mí me pasó, por ejemplo, cuando volví a entrenar, ¿me entendés? De que, claro, o sea, yo dije, memoria muscular, porque volvés y por tu memoria muscular entonces es que aprendes a estimular mejor. Sí, pero también es el tema de tu cerebro te cuida, tu cerebro básicamente, ya mierda que dura la pila esta, pero o sea, tu cerebro te cuida, y entonces es por eso que ahora es más controlado, sabes más tu límite y toda esa cosa, y bla, 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 y entonces la cosa va mejor, ojo, no hace falta que te lesiones, hace falta hacer bien las cosas y tener ciertas precauciones, o sea, las cosas como son, no hay cuerpos de mierda, sino que hay descuidos, es como por ejemplo, o sea, es como por ejemplo al auto no cambiarle el aceite cuando se debe, no ponerle el combustible que va, no cambiarle las bujías o ponerle bujía de una marca y esta de otra y entonces porque ese era mi presupuesto y justo, bueno, porque Bosch es la mejor y bueno, porque Pitito Firulo media barata porque si no llega con el presupuesto. Bueno, si no, no tengas auto, ¿me entendés? Y aceptar lo que vendría siendo, primero las consecuencias, la responsabilidad de tener un auto y después la otra, bueno, o sea, no sé, arreglate tu situación económica, pero mantén el auto. Bueno, lo mismo es con el cuerpo. Hay que comer bien. No hay que meterle azúcar y azúcar entre semanas. Porque no, si vive una vez, y no, ¿para qué agua? Agua para las plantas. Eso es un dicho muy, muy común. O sea, de gordos, básicamente, ¿no? Pero, o sea, el agua para las plantas, ¿me entendés? Pero bueno, después de que no, mira, estoy muy cansado, o che, mira, qué onda que no rindo, o che, mira que el cuerpo me duele, me duele, me duele, bla, bla, que no sé qué. Pero, o sea, no sé, o sea, alimentate bien, hacer las cosas bien, que además el tema de alimentación es muy, porque muy bueno. Muy bueno, no, o sea, es la parte más importante básicamente, para las dos partes de entrenamiento y la alimentación es más son cosas fundamentales, ¿ok? Pero si vos no comes bien, entonces estás de la mierda básicamente. Entonces, a tener en cuenta lo que vendría siendo el hombro, la tracción escapular, hombros hacia atrás, posicionar bien los hombros para que no terminen en la mierda tus hombros, retracción escapular para poder soportar dicho peso y entonces hacer de resorte eh, para poder o sea, para así podés hacer ciertos pesos y todas esas cosas, ¿verdad? O sea, poder hacer con el peso X que vos tires en base a tu situación, todo y todas esas cosas, ¿verdad? Para la cuestión. Básicamente, por acá este video, un poco diferente y acostado, literalmente estoy para dormir ni siesta porque ya de noche, pero en cuestión, a mandarle, a meterle. Espero que te haya servido este video y en cuestión, como siempre, a mandarle, a meterle y a cuidarse. Que si vas a entrenar, en este caso, pecho,
hacer relacionarlo con el hombro porque te lo puedes a llegar a hacer mierda.